Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos de la Iglesia Cristo Rey, y también buenos días a todas las personas que tienen acceso a este video. Que el Señor los bendiga. Hoy es domingo, Día del Señor, 14 de junio de 2020. Que el Señor nos bendiga con el estudio de su palabra, con el mensaje del Señor hoy domingo. Gracias al Señor por estos medios que Él nos ha provisto en su providencia, donde podemos acercarnos a la palabra de Dios, a las escrituras, lo que Dios dice para nosotros. También momentos de oración tenemos en las plataformas, en las diferentes plataformas que aplicamos dentro del marco de nuestra iglesia. Y también tenemos la oportunidad de tener tiempos fraternales, no los ideales, pero sí por lo menos de no desconectarnos de una manera completa, sino parcial, y saber cómo estamos. Espero que el Señor los esté bendiciendo ricamente en salud, también en ánimo y en una buena dosis de expectativa de lo que el Señor nos va a hablar en este día. Vamos a remitirnos al Evangelio según San Marcos en el capítulo 2. Habíamos visto precisamente hace 8 días que el Señor, llegando a la ciudad de Capernaum, se encontraba en una casa y allí sucedió un evento interesante y conocido por muchos, inclusive las personas que no tienen una lectura bíblica tan asidua, conocen la historia de aquel personaje que es bajado en una camilla desde el techo. Y el Señor, entonces, viendo la necesidad de este hombre paralítico, él, y viendo también la fe y la confianza que tenían sus amigos, no solamente lo sana de su parálisis, de su enfermedad, de su incapacidad física, sino que primeramente habla a su corazón y le perdona los pecados. Esto causó conflicto entre aquellos estudiosos de la ley, estudiosos del Antiguo Testamento, pues porque precisamente la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de que el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero con esto el Señor está dejando ver que Él es Dios, Jesucristo es Dios. Así que Él perdona los pecados del paralítico. Estoy haciendo un pequeño resumen porque la historia de hoy es una historia también aplicativa, hermosa. Digamos que no tiene un escenario tan espectacular o cinematográfico como lo que se vio con el descenso del hombre en incapacidad física desde el techo, pero tiene el mismo hilo conductor, tiene el mismo propósito y pertenece al mismo tema. El Señor salva. El Señor salva. Pero es interesante los dos episodios en una misma idea. Lo que vamos a ver hoy pertenece a la misma idea central de lo que vimos hace 8 días con el hombre que era paralítico. Permítanme orar. Señor y Padre, gracias por el cuidado que has tenido con nosotros en toda la semana. Y hoy en tu día, Señor, nos acercamos a tu presencia, permitiéndonos tú leer tu palabra, tu Biblia, leer de ti, acercarnos a ti y saber, Señor, que tú tienes el cuidado con cada criatura que has creado de mantenerla y preservarla. Pero tienes aún mucho más cuidado con cada criatura humana que has salvado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque tú tienes palabras que nos dirigen hacia nuestra aplicación diaria y rutinaria, pero también palabras de vida eterna. Y lo que vamos a ver hoy, gracias por colocarlo ahí, por tu Espíritu Santo, testimonio de lo que tú obras en las personas, en cada uno de nosotros.
Gracias por este tiempo y háblanos a nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. El evangelista Marcos registra, igual que Mateo y Lucas, el siguiente testimonio. Dice así el capítulo 2, versículo 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando nosotros, y es común, estamos haciendo comparaciones de estilos de vida, vamos a ver estos dos estilos de vida que se nos presentan en el mismo capítulo de Marcos. La vida de un paralítico y la vida de un cobrador de impuestos. Es interesante que si nosotros vamos a mirar de manera por lo menos temporal o algo, digamos, superficialmente, vamos a decir, bueno, la vida de una persona con falta de movilidad pues es dependiente, es una persona que necesita ayuda para hacer sus funciones básicas, de pronto hasta tenían que darle de comer, tenían que trasladarlo de lugar a lugar para, digamos, tener que vivir en la calle o vivir en una casa o acostarlo o sentarlo, en fin, ya creo que me entienden la idea. Es una persona que depende y es una persona que necesita y es una persona que igual está con unas ansias de que su vida fuera diferente. Y por eso pasó lo que pasó en el escenario de Capernaum, en la casa donde se encontraba el Señor, que sus amigos se ponen de acuerdo para descenderlo en la camilla y el Señor lo salva y lo sana. Y vemos el cambio y nos alegramos y decimos: esa persona necesitaba esa respuesta de Dios, esa persona necesitaba, obviamente, porque lo veíamos postrado en un catre, en una camilla, y Dios se acordó de esa persona, se acordó de bendición y se la trajo, lo salva y lo sana. Pero un estilo de vida, como es el estilo de vida de Leví, también llamado Mateo, un publicano, y quiero hacer un pie de página, obviamente, pues porque el oficio de un publicano era reconocido en la sociedad romana como aquel personaje que cobraba y recaudaba los impuestos para el gobierno romano. Así se llamaban. Generalmente estos personajes pues eran no siempre romanos, sino eran de la misma población que estaba sometida al imperio. En este caso, Leví o Mateo era judío, pero al servicio del imperio romano en su oficio de recaudador de impuestos. Por otro lado, el ganarse ese oficio no era por meritocracia, como es una palabra
a veces que se usa para la carrera de méritos, para hacer una carrera en una empresa, para escalar cargos, escalar puestos por atributos específicos de su profesión, por algunas aptitudes específicas, por logros que haya alcanzado, por metas, por estudios académicos, sino que este oficio era ganado más por el, la influencia y el entramado de amistades que llegaban a ser tan influyentes que podían darle un cargo a un judío para recaudar impuestos. Entonces, el cargo de un publicano tenía que ver no solamente con su deber ser de recaudar los impuestos de las personas y de la población, sino que al mismo tiempo ese recaudo era inflado porque no solamente él depositaba en las arcas del gobierno romano los impuestos, sino que también él tomaba una parte. La profesión de publicano era mal vista por eso, porque era tan inflado el valor que tomaba una parte para él y también otra parte para los amigos influyentes que debía favores a ellos. Pues si vemos la sociedad actual es algo parecido, o sea, realmente el mundo no cambia mucho, la vida no cambia mucho, pero vemos dos modelos de vida, dos modelos. Lo interesante es que cuando leemos el texto del paralítico de Capernaum, nos emocionamos. Y cuando vemos el texto de Mateo o Leví, el recaudador de impuestos, también nos emocionamos porque los dos obtuvieron un regalo que realmente nunca lo pidieron. Pero es mucho más evidente en Leví. Es mucho más fuerte en Leví el tema de la necesidad que tenía del reino de los cielos, la necesidad que tenía de que Dios se acordara de él. Pero superficialmente, si nosotros lo vamos a ver por nuestros ojos, pues realmente nosotros, si tuviéramos un personaje parecido, pues diríamos, claro, pues más bien lo que esa persona necesita es que tenga un proceso judicial, un proceso ante la fiscalía, y lo vemos dentro de un marco legal. ¿Por qué? Porque es un ladrón, porque es una persona que cobra injustamente los impuestos, porque se los embolsilla, porque hace parte de una red corrupta. Y como les digo, la vida no cambia mucho. A veces pensamos que la Biblia es solo un libro de religión. Y no es así. La Biblia es el libro del reino de los cielos para la vida. Y esto que estamos viendo aquí en una población remota, Capernaum de Galilea, es aplicable a todas las ciudades del mundo, todos los pueblos del mundo, a todos los países del mundo, a todas las sociedades, a todas las estructuras de gobierno, sean de un tipo de gobierno o de otro, es decir, a la vida misma del ser humano. Pero vamos a ver cómo se acerca el Señor a Leví, porque con el paralítico fue lo contrario, los amigos lo acercaron al Señor. Y aquí con el testimonio de Leví, el recaudador, fue contrario. Y dice el versículo 13, el Señor después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y les he dicho a ustedes que el énfasis del Evangelio es la enseñanza y la predicación, y más bien las señales y las evidencias como los milagros y las sanidades, es la confirmación del mensaje del Evangelio del Señor. Y dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo.
O sea, con precisión, no era otro Leví, era hijo de Alfeo. Ese es como el apellido en la Biblia. Se usa este tipo de esquema para señalar a una persona, hijo de Alfeo, sentado en la banca de los tributos públicos, es decir, en el lugar específico donde la gente tenía que ir y depositar sus impuestos, su tributo público. Y el Señor dice que le dijo, sígueme. No le dijo más palabras. El Señor no le dijo, oiga ladrón, oiga corrupto, oiga hombre injusto. Solo le dijo una palabra. Y fue imperativa. Sígueme. El impacto del imperativo que el Señor le dice a Leví fue tan fuerte que la Biblia dice que él se levantó y lo siguió y dejó su oficio ahí, por lo menos lo que estaba haciendo en ese momento, en ese mismo instante, y lo siguió. El Evangelio es para todos. Lo interesante es que Leví nunca sintió en su oficio, por lo menos no se deja ver en la Biblia, o nunca sintió en su profesión que necesitaba cambiar su rumbo. Obviamente, si vemos el panorama del paralítico es más dramático, aparentemente. Pero el escenario de Leví no deja de ser dramático, aunque en apariencia no lo muestre. Aunque en apariencia se vea como una persona con dinero, con ciertas comodidades, con ciertos logros sociales, rodeado de gente, porque este tipo de oficios y personajes siempre está rodeado de personas parecidas o similares en oficio y también en características particulares. ¿Quiénes pueden ser los amigos de un paralítico? Por eso lo admirable en la narración bíblica. Y cuando enseñamos la historia del paralítico de Capernaum a los niños, siempre les decimos los amigos del paralítico. Y hay que verlo así, por eso es admirable. Pero tú quisieras ser amigo de un paralítico, siendo honesto, tal vez inclusive te acercarías a él para ayudarlo, si tienes un corazón noble y tienes un corazón con ese llamado. Pero la sociedad busca lo suyo. El ser humano busca lo suyo, el interés propio. Por eso, las características del trabajo de Leví tiene que ver no solo con él, sino con mucha gente alrededor. Personas que estaban buscando tal vez algún cargo similar o que se les rebajara algo de impuestos para que se pagara algo por debajo de la mesa. En otras palabras, el mundo de Leví era de corrupción evidente, de una corrupción económica, de una corrupción social, donde exprimía al pobre para que fuera más pobre. Y el rico podía dar, pero de pronto no lo justo, sino que por debajo de mesa había una tajada, había un soborno. Por eso el mundo de Leví era ese. Un mundo donde inclusive las personas pueden decir, oye, yo quiero hacerme amigo de Leví.
Yo quiero hacerme amigo de Leví. Yo quiero hacerme amigo de la rosca de Leví. ¿Por qué? Porque yo veo que a ellos les va muy bien. Tienen muy buenas amistades en el gobierno. Es más, me pueden apalancar para que yo entre en ese gremio, en esa rosca, y así, claro, yo también puedo ayudar a mi familia, a mis amigos. Pero las amistades de Leví no eran amistades sinceras, sino amistades por interés. Y claro, no estoy en ninguna forma descubriendo el agua tibia, ni ustedes ni yo. Pero se ve en cualquier círculo, se ve en los círculos más básicos de aparentes amistades juveniles, como se ve en los círculos más avanzados, donde hay personas con cargos influyentes. Y Leví debía ese cargo. ¿Cómo nos podemos imaginar a un judío llegando por meritocracia a ser recaudador del dinero del imperio romano? Póngase a pensar en eso. Había mucha fila, había mucha cola. Ese es el contexto de Leví. Pero también le puedes poner otro nombre. Es más, puedes hasta señalar alguna amistad, algún familiar, pero ponte tu nombre mismo. Leví nunca esperó en su vida cambiar su vida. Estaba cómodo, recaudaba, tenía dinero, tenía amistades y tenía reuniones sociales. Claro, ¿cómo? Tenemos que vivir con reuniones sociales. Esto del encierro es un engaño. Me hace falta bailar, me hace falta el bar, me hace falta mis amigos, me hace falta mi parche, me hace falta salir, estoy ahogándome. Analiza un poco, ¿verdad?, el propósito que tienen tus amistades. ¿Cuántos amigos tienes tú en la vida? Si eres hijo de Dios, te voy a decir que mínimo tienes un amigo, que es Cristo. Pero muy probablemente, de todas las personas que te rodean, la cantidad de amigos que tiene no alcanza a sumar el número de dedos de una mano. Porque muy probablemente muchas de las personas, inclusive de la propia familia, estarán buscándote o despreciándote según la posición socioeconómica que tú tengas. O estarán buscándote o despreciándote según el grado de influencia que tú tengas. O te seguirán y te alabarán lo que eres, o te despreciarán según características que precisamente no son las adecuadas para aparentar en un mundo que vive de la estética y del juicio aparente. Es así este mundo. Y llega Jesucristo a hablar del reino de los cielos, a mostrar los parámetros diferentes, los valores del reino, que son precisamente contravalores del mundo. ¿Cómo no ser amigo de Leví si tenía plata? ¿Cómo no ser amigo de Leví si tenía amigos en el gobierno romano? No, pero mira, te presento al paralítico. ¿Pero cómo me presentas a un paralítico? Si ese tipo de relaciones no me ayuda a nada. ¿Con quién prefieres la foto? ¿Con quién prefieres la selfie? ¿Con quién? Solo respóndete a ti mismo. Pero el Señor llega a la vida de Leví
porque así como el paralítico necesitaba de él, necesitaba un cambio, necesitaba salvarse, no solamente de la corrupción humana, sino la corrupción del mismo, de su propio corazón. Y dice a Leví, sígueme. Levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, no se quedó ahí solamente. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Es decir, el sígueme del Señor Jesús a Leví influyó tanto en el entorno de él, que Leví preparó una cena o tal vez una fiesta que acostumbraban a hacer los publicanos. Era común eso. Y pues, ¿a quién iba a invitar a Leví? ¿Cuáles eran las amistades de Leví? Pues las acostumbradas, las que tenían que ver precisamente con el entramado corrupto de los impuestos, e inclusive dice el texto que había pecadores. Acercándonos un poco al texto, tiene que ver con personas que socialmente son vistas como réprobos de la sociedad. Probablemente personas de baja reputación, personas que tienen oficios juzgables por la sociedad. Sea una cosa u otra, eran reconocidos pecadores. Es lo que el texto dice. No solamente habían publicanos, es decir, otros recaudadores de impuestos con las mismas características de Leví, sino habían pecadores. El que presionaba en una casa para que pagaran más impuestos, el mensajero. Es probable, muy probable, que hubieran mujeres de baja reputación o estigmatizadas. Es decir, estaban las personas pecadoras, los amigos de Leví. ¿Cuáles eran los amigos del paralítico? ¿Cuáles eran los amigos de Leví? De una forma u otra, el mensaje del Señor influyó en ellos. Pero así como sucedió en el contexto de la sanidad y la salvación del paralítico, también sucede algo aquí. Y son los inconvenientes y obstáculos que la sociedad misma nos pone, la humanidad misma nos pone, o que tú y yo ponemos, y son los prejuicios que tenemos. A veces creemos que el Evangelio no va a alcanzar al más vil pecador. En nuestro país sufriente, hace tantísimos años, yo recuerdo las noticias de la noche, las veía junto con mi papá, el noticiero, y siempre las noticias empezaban con noticias lamentables de masacres, de muertes, de secuestros, en fin. Y yo recuerdo que el comentario que hacía mi papá era algo así como, uy, pero esa gente no tiene perdón de Dios. Esa gente sí que necesita a Dios, porque vean lo que hacen. Y es una cuestión que me ha hecho pensar durante tantos años que esas palabras tienen mucho grado de verdad. Pero a veces nos queda más fácil señalar la tragedia, señalar los delitos
más grandes de la vida, los pecados más escandalosos, sin incluirnos nosotros. Nos queda más fácil el señalamiento. Y cada vez que tú señalas, creas también un grado de prejuicio en tu señalamiento. Si tú ves una noticia de un ladrón que han cogido, que la policía lo cogió infraganti, tú puedes decir, o decimos, que lo metan a la cárcel, que, que, lo, que lo juzguen, que lo tengan guardado, pero te llegó el formulario de los impuestos y tú dices, no, yo no voy a pagar todo eso. ¿Qué va? Yo no sé, yo no le voy a dar todo eso al gobierno. Yo no le voy a pagar. Voy a ver cómo manipulo esto para pagar menos. Entonces tú juzgas al ladrón, pero tú no te miras ladrón. Un ejemplo, solo uno, para mostrarte que tú y yo también necesitamos de la salvación del reino de los cielos. Y no solamente necesita de la salvación aquellos que cometen actos supremamente dolorosos para una sociedad, una nación o la humanidad, sino también tú necesitas la misma salvación que ellos, porque lo que actúa en tu corazón y en mi corazón también tiene raíces muy profundas de amargura, tienen raíces muy profundas de resentimiento que solo Cristo salva y sana. Leví recauda impuestos y tiene su propia bolsa, como los demás publicanos era lo normal. Pero no es lo normal para el reino de los cielos, no es. No podemos decir, pues como todos roban, yo también robo. Como todos dicen mentiras, yo también miento. Como todos dicen chismes, yo también digo chismes. Eso no va con el reino de los cielos. No va. Aquí hay una responsabilidad personal. Y en esa responsabilidad personal, el Señor te confronta. Y el Señor te confronta. Y no solamente a ti, a todos. Por las Escrituras. Y el Señor Jesús llega a la casa de Leví, de los amigos de Leví, iguales a él, de corruptos, amistades, digamos, de baja reputación, poco recomendables, pero era su contexto. Y llegó el reino de los cielos allá. Por eso el reino de los cielos no llega a una sola persona, llega en su pacto a todo lo que estábamos en el grado de influencia, familia, amistades. Todos van a saber que creíste en Cristo como tu Señor y Redentor. Todos van a creer eso. Pero, ¿cuál es el temor, el prejuicio? Y aquí surge los escribas y fariseos, como también sucedió en la casa donde estaba el paralítico, y los escribas y fariseos en el versículo 16 también ponen el obstáculo. Ahora, ¿cuál es el obstáculo? Con el paralítico, el obstáculo o el inconveniente fue, uy, este está perdonando pecados, está haciendo como Dios. Pero, ¿cuál es el obstáculo aquí? Más superficial, es cierto, más superficial. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que este o él come, Cristo, y bebe con los publicanos y pecadores. ¿Cómo se va a juntar con esa gente? Jesús, ¿cómo se va a juntar su maestro Jesús con los pecadores y publicanos? Es que no sabe con quién está él cenando y ellos allá en la puerta juzgando y señalando. Pero el tema es, ¿a quién llega el Evangelio?
¿Quién lo necesita? Puede que tú escuches este mensaje y tú digas, está aburrido, o esto no es conmigo, y pases de largo, allá tú. Es tu responsabilidad y tu compromiso, allá tú. Pero el Evangelio es para todos los pecadores. Y si tú tienes una convicción de pecado muy pequeña, milimétrica, creo que no necesitas a Cristo. O bueno, sí, pero tú mismo crees que te estás salvando por tus propias obras y por ser tan pulcro y tan santo y tan juicioso que no se junta con los pecadores. Y no te das cuenta que tú eres un vil hipócrita, también pecador, que necesitas a Cristo. El Evangelio no es para ocultarlo, no es para esconderlo, es para expresarlo. Y sí, como decía mi papá, esa gente no tiene perdón de Dios, no la merece, sí, y no la merecemos todos, pero Cristo vino a darnos perdón. Es tu responsabilidad y tu compromiso en creer, sí, Cristo te perdona tu pecado. Y si lo has asumido como pecado, porque de pronto miras alrededor y dices, pues como todo el mundo lo hace, yo no creo que sea tan pecado. Es tu responsabilidad privada y particular, como lo repetí hace un instante. Pero no falta el inconveniente del prejuicio social, no falta el inconveniente del prejuicio familiar, no falta el inconveniente del prejuicio en el círculo que te encuentras. Si tú eres una persona acostumbrada a una vida social, haces fiesta, digamos todos los viernes, en la noche, haces fiesta en tu casa o en algún lugar específico y tus amistades están acostumbradas a ir a esa fiesta. Y un buen día tú llegas y dices, bueno amigos, los voy a invitar a una fiesta especial, una fiesta diferente. Vamos, nos encontramos en mi casa o en tal lugar a las 8 de la noche y los invito a esa fiesta. Va a haber algo especial. Va a haber comida, va a haber bebida, pero tiene un ingrediente diferente. Ah, bueno, las amistades como están acostumbradas a llegar a la fiesta los viernes en la noche, en el ejemplo que les estoy dando, llegan normales, hacen sus rutinas normales, tal vez hay algo de música, está la comida, baile, hasta que tú llegas y dices, vamos a apagar la música y voy a hacer lo especial que dije que es. He invitado a alguien o yo mismo voy a abrir la Biblia y vamos a leer la Biblia por 1 hora, tal vez 2 horas. ¿Qué sucederá con esas amistades? ¿Cómo lo tomarán? ¿Qué dirán? Algunos de pronto dirán, interesante, quiero escuchar. Pero estoy seguro que la gran mayoría ya no te mirarán como el amigazo, como el buenazo, como el que caes bien, porque les cambiaste la forma de vida. Así es cuando Cristo llega a tu vida y a mi vida. No sé por qué razón específica exactamente nos volvemos impopulares, tal vez, porque empezamos a hacer cosas diferentes.
porque las hacemos ya con un propósito más claro, o porque sencillamente el Señor nos cambió. ¿Te ha cambiado? ¿Has dejado de hacer las mañas que antes tenías, que son pecado? Leví invitó a Cristo a la fiesta de sus amigos y estaba feliz. Pero los que no estaban felices eran los religiosos, los envidiosos, los celosos, los egoístas, los de mal de ojo, los que quieren verte perjudicado, solo porque llegó el mensaje de Cristo a tu vida. Confía en Él, porque así como Él quita, Él pone. ¿Quedaste sin amigos? Habrán nuevos amigos. ¿Quedaste sin trabajo? Habrá un nuevo trabajo. ¿Tu familia te desprecia? La iglesia es la familia también. O es mejor decir, nuestra familia. Pero lo mejor es que Cristo llegó a nuestra vida. Pero si no ha llegado, pídele que llegue. Pídele que llegue a tu vida y a tu entorno, a tu contexto, a tu familia, a tus vecinos, al ambiente de tu trabajo, a tus jefes, a tus profesores, a tus gobernantes. Con esto termina el Señor diciendo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿En qué punto estás? Si eres sano y si eres justo, aparentemente no necesitas de Cristo. Pero estoy seguro que ni estás sano ni eres justo. Tú eres como yo, como todos, enfermos, muertos y pecadores. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la salvación. Ese es el Evangelio de Cristo. Cielo y tierra pasarán, mas las palabras, mas su palabra no pasará. Que el Señor te bendiga. Gracias.